Recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la lectura del Evangelio de San Mateo, que iremos recorriendo a lo largo de unos 3 meses. La lectura continuada arranca hoy con este texto tan conocido de las bienaventuranzas. A las bienaventuranzas se las ha llamado la verdadera carta magna del reino de los cielos que predica e inaugura Jesús. San Mateo, de origen judío, predica su evangelio a cristianos también de origen judío, y por tanto fue escrito teniendo en mente a esta audiencia, por lo cual podemos entender que contiene tantas referencias a las profecías del Antiguo Testamento que Jesús llevó a su cumplimiento. Contiene al menos 129 citas o alusiones al Antiguo Testamento, porque el objetivo de Mateo era demostrarle a los judíos que Jesús era efectivamente el Mesías que tanto habían esperado. Aquí el evangelista nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como aquel que promulga la nueva ley, esa ley que se da en el monte de las bienaventuranzas. Comentando las bienaventuranzas, nos enseña el Papa Francisco. Este texto abre el Sermón de la Montaña, que ha iluminado la vida de los creyentes y también de muchos no creyentes. Es difícil no ser tocado por estas palabras de Jesús, y es justo el deseo de entenderlas y de acogerlas cada vez más plenamente. Las bienaventuranzas contienen la carta de identidad del cristiano. Es nuestro carné de identidad, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida. En primer lugar, es importante cómo se produjo la proclamación de este mensaje. Jesús, viendo a la multitud que le seguía, sube al suave monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y dirigiéndose a sus discípulos, anuncia las bienaventuranzas. El mensaje, entonces, se dirige a los discípulos, pero en el horizonte están las multitudes, es decir, toda la humanidad. Además, el monte recuerda al Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los mandamientos. Jesús empieza a enseñar una nueva ley: ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Estos nuevos mandamientos son mucho más que normas. De hecho, Jesús no impone nada, pero revela el camino a la felicidad, su camino, repitiendo 8 veces la palabra bienaventurados. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Primero está siempre la palabra bienaventurados. Luego viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados: la pobreza de espíritu, la aflicción,
el hambre y la sed de justicia, y así sucesivamente. Y finalmente está el motivo de la bienaventuranza, introducido por la conjunción porque. Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque. Así son las 8 bienaventuranzas y estaría bien aprenderlas de memoria para repetirlas, para tener en la mente y en el corazón esta ley que Jesús nos dio. Prestemos atención a este hecho. La razón de la dicha no es la situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, porque serán consolados, porque heredarán la tierra, y así sucesivamente. En el tercer elemento, que es precisamente la razón de la felicidad, Jesús utiliza a menudo un futuro pasivo. Serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, serán perdonados, serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué significa la palabra bienaventurado? La palabra original no indica a alguien que tiene el estómago lleno o que se divierte, sino una persona que está en una condición de gracia, que progresa en la gracia de Dios y que progresa por el camino de Dios, la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo. Los que progresan en estas cosas son felices y serán bienaventurados. Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo caminos impensables, tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los de nuestras derrotas. Es la alegría pascual de la que hablan nuestros hermanos orientales, la que tiene los estigmas de la pasión pero está viva, ha atravesado la muerte y ha experimentado la potencia de Dios. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría, siempre, son el camino para alcanzar la alegría. Nos hará bien tomar hoy el Evangelio de San Mateo y leer una a una estas bienaventuranzas, quizá más de una vez durante la semana, para entender este camino tan hermoso, tan seguro de la felicidad que el Señor nos propone. Con esta cita del Papa Francisco tenemos alimento para rumiar este día. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.